Hola, mi nombre es Martín Cruz. Bienvenidos a mi canal de Excel no convencional. Hoy vamos a tratar el tema de horas en Excel. Para tratar este tema he realizado un cuadro de procesos del 1 al 5, ¿no? Donde indico la cantidad de horas que lleva realizar cada uno de los procesos indicados, ¿no? Por decir, el proceso 1 demora 6 horas, el proceso 2 16, el 3 4 horas 30 o 4 horas y media, el proceso 4 12 horas y el proceso 5, el final, demora 2 horas. ¿Ok? ¿Qué necesito de esta información? Necesito establecer el total de horas que me lleva a realizar esos 5 procesos. Si vemos en los dos primeros procesos de 6 horas y 16, ahí tenemos acumulada ya 22 horas, ¿no? Si le sumamos el proceso 3, tendríamos 26 horas 30. Si le sumamos el proceso 4, tendríamos 38 horas 30 y el último proceso sumaría 40 horas con 30. Pero cuando nosotros realizamos el total, utilizando la función suma sobre este rango, vamos a encontrar que Excel nos indica que el total de horas que Excel está calculando es de 16 horas con 30. Entonces nosotros como que podríamos aceptar, si es que no es tan evidente la cantidad de horas, ¿no? O podríamos desconfiar de ese número, ¿no? Bueno, una forma de validar que el total de horas sea igual a 16 horas con 30 es seleccionando todo este rango y revisarlo en la barra de estado, ¿no? Si nosotros vamos a la barra de estado que está en la parte inferior, vamos a encontrar una operación de suma que se está generando y me indica que el total de esos 5 valores me da 40 horas con 30 y no 16 horas con 30. ¿Qué está pasando entonces? Lo que ocurre es que al exceder las 24 horas, Excel es como si, entre comillas, ¿no? Porque no es así, pero es como si lo reseteara, ¿no? Y lo volviera nuevamente a cero. Y todo el exceso de las 24 horas se pasa y se está mostrando en la celda. Es decir, el exceso de 24 horas es 16 horas con 30. No llegamos a dos días, ¿no? O sea, 2 días representarían 48 horas. Para hacer entonces que se muestre el total de horas de acuerdo a como hemos visto en la barra de estado, tendríamos que cambiarle el formato de la celda, ¿no? El formato de la celda, o el formato que actualmente tiene la hora, es, ¿no?, 2 veces H o una vez H con 2 puntos y 2 veces la letra M como formato de celda. Para hacer que se muestre el total de horas reales, tendría que trabajar las letras, las horas, ¿no?, que indica la letra doble H entre corchetes, es decir, agregarle los corchetes entre corchetes a las letras HH como formato de la celda, y de esta forma se va a mostrar en la celda ya mi nueva sumatoria el total real de horas con los que yo necesito trabajar. ¿Ok? Entonces, para hacer la diferencia en todo caso, ¿no?, en forma de ayuda, he utilizado la función celda en la columna E, ¿no?, para cada uno de esas horas. La función celda, utilizando uno de los argumentos formato, me va a entregar el formato traducido en código, ¿no?, lo que genera como resultado de esta función. Y si vemos, entre estos dos, la función celda me está entregando como formato el código D9, ¿no? Y para la otra, donde le he aplicado un formato en corchete, me está mostrando la letra G. Bueno, de esto hay una lista que Excel tiene también, ¿no?, para saber de qué se trata, pues, ¿no? Por decir, si el código es D9, acá hay una lista, ¿no? Y D9 me indica que el formato de la celda es H, dos puntos, MM, ¿no? Y para el otro, que es G,
sería uno de estos dos, ¿no? Pero yo me inclino más por este, que es un formato personalizado, ¿no? Este formato personalizado se está mostrando con la letra G, y es lo mismo que está ocurriendo en esta posición, porque yo lo he cambiado, ¿no? Si vemos con clic derecho el formato de la celda sobre la celda D12, vamos a ver qué formato estamos aplicando acá, ¿no? Acá está, ¿no? El corchete, doble H, cierro corchete, dos puntos, y la doble M, ¿no? Que indica los minutos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver el tip contable, ¿no? Es decir, cómo aplicarlo eso a nivel contable. Y para la contabilidad he diseñado un cuadro cuya una de las actividades es el registro de los movimientos de banco, ¿no? Que lo he puesto como hito, bancos. Y el registro de los movimientos de bancos tiene ciertas actividades, ¿no? Por decir, el registro de la cobranza de boletas, registro de cobranza de facturas, registro de pagos a proveedores de materia prima o de servicios que son del core business, ¿no? Registro de pago a proveedores o otros proveedores, que también los hay obviamente, y registro de otros pagos que podrían ser gastos bancarios, mantenimientos, probablemente gastos de fianzas, entre otros, ¿no? Y tenemos que una vez que ya se han cerrado los bancos, al final de mes, o de forma diaria como fuera, ¿no? La conciliación bancaria. Cada una de estas actividades me representa una cantidad de horas, ¿no? Por decir, la primera actividad 4 horas con 20, después 5 horas, 6 horas, 9 horas, 30 minutos, y la conciliación bancaria me da 3 horas, ¿no? Todo eso me sumaría un total de 27 horas. Obviamente esta celda ya contiene el formato con corchete, ¿no? Ese que estaría así, ¿no? Corchete, doble H, dos puntos, MM, y cierro corchete, ¿no? Perdón, el corchete está por acá, ahí, ¿no? Entonces es doble H entre corchetes y la doble M fuera, ¿no? Esto ya está con ese formato. Sin embargo, mi objetivo no es ese. Mi objetivo es cuantificar cuánto me costaría cada una de estas actividades, dándole un valor cualquiera, ¿no? Yo le he puesto acá 20 por ponerle, pero puede ser cualquier moneda, ¿no? 20 unidades monetarias, ¿no? 20 soles me cuesta, o 20 dólares, lo que considere el usuario, ¿no? 20 el costo de la hora, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, por decir, cuánto me podría costar el registrar la cobranza de las boletas, y me demora 4 horas con 20, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar las 4 horas con 20 por las 20 unidades monetarias, ¿no? ¿Y eso cómo sería? Bueno, probablemente hayan usuarios de Excel que estén haciendo esta operación, ¿no? Es decir, multiplicando las horas que están en E6 por el costo. Sin embargo, es evidente que si yo multiplico 4 horas por 20 soles, por decirlo así, me va a dar en total 80, y yo veo en la celda que me está dando 3.61, ¿no? Cosa que no sería lo correcto. Para poder multiplicar, para poder cuantificar el costo de esta actividad, tendría yo que transformar esas 4 horas 20 a un número entero. Probablemente a un número decimal, si es que así saldría en la operación, ¿no? Pero finalmente a un número, convertirlo a un número entero, para que yo pueda hacer la operación. Vamos a revisar la tercera línea de registro de pago a proveedores para que suene más ilustrativo, ¿no? Esta actividad me demora 6 horas, es decir, si tengo que pagar a 20 unidades monetarias la hora, tendría que pagar en total 120 unidades monetarias, ¿no? Entonces, si yo multiplico de forma directa, me va a dar 5 unidades monetarias, y no tendría sentido, ¿no? Esa es una multiplicación errada. ¿Qué tendría que hacer? ¿No? Acá vamos a revisarlo. En esta celda, lo que he hecho es transformarlo, simplemente cambiándole el formato para que se pueda visualizar que esa hora, esas 6 horas, en verdad representan 0.25. Es un número decimal, ¿no? Que representa 0.25 del día.
de un día de 24 horas. Representa 0.25, es decir, un cuarto, ¿no? Una fracción de un cuarto de 24 horas. Entonces, para yo poder convertir este valor en un entero, tendría que multiplicar ese 0.25 por 24, ¿no? Por las 24 horas, ¿no? Si 24 horas representa un día, 0.25, ¿cuánto representará? Entonces, al multiplicar ese 0.25 por 24, me va a entregar el número 6, pero ya como número entero, ¿ok? Ya no como decimal, como estaba en esta posición anterior, ¿no? Acá me entrega decimal y acá el entero multiplicándolo por 24. Por lo tanto, ¿no? La forma de hacerlo es multiplicar las horas indicadas en la celda por 24 por el valor o las unidades monetarias que nosotros consideremos que cuesta esa actividad, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a el formato de las horas y cómo realizar operaciones con ellas, ¿no? Les agradezco mucho su atención y pueden seguirme también en mi fanpage de Excel no convencional. Muchas gracias.